Muy buenas noches, hermanos de Casa de Oración León. Saludo una vez más para llevar a cabo nuestra enseñanza de varones, hoy viernes 5 de junio del año 2020. Bien, estamos tratando en nuestras enseñanzas el carácter de un varón cristiano. Y hoy vamos a reiniciar y vamos a hablar hoy del papel del hombre en el plan de Dios desde el inicio de la creación. De manera que tendríamos que comenzar con el primer libro de la Biblia, que es Génesis 1, versículo 26. Pero antes de eso, si miramos un poquito el contexto de la creación, desde el versículo 1 de Génesis 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o cuando dijo sea la luz, y fue la luz, y así sucesivamente dijo la tierra, produzca hierba verde, que dé semilla según su naturaleza. O también cuando Dios creó la expansión de los cielos, e hizo las lumbreras, e hizo los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Dios hizo los animales según su género, y podríamos continuar en ese contexto. Así llegamos al versículo 26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y les bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, antes de continuar, una vez que hemos introducido el tema, hagamos una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites escudriñar nuevamente tu palabra. Gracias porque nos muestras, Señor, tu grandeza y tu sabiduría, los grandes tesoros que tienes para nosotros a través del estudio de tu palabra. Gracias por el tiempo que se toman mis hermanos para escuchar esta breve enseñanza. Y gracias, Señor, porque seguramente al terminar este pequeño estudio nos ubicaremos en tu plan, Señor, en el plan que has puesto en nuestra vida, en nuestro corazón como varones, como responsables de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y en la sociedad donde nos has puesto, y en el tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir. Te damos muchas gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, cuando la palabra de Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en esta palabra donde habla en plural y que dice hagamos, Dios estaba hablando no solo en nombre de lo que se revela como la Trinidad en el Nuevo Testamento, al hablar en plural, sino de toda la hueste celestial, incluyendo los ángeles, todo lo que existe, toda la creación. Y cuando dice a nuestra imagen, vuelve a hablar en plural, parece referirse a tales cualidades como la razón, la personalidad y el intelecto, y las capacidades de relacionar, de escuchar, de ver y hablar. Y todas estas son aptitudes que Dios decidió otorgar a los seres humanos. Esto es lo que nos diferencia de toda la demás creación, de los animales, porque los animales no tienen la capacidad de reflexionar, no tienen inteligencia, y esa es la semejanza que tenemos
principalmente con nuestro Creador. Y cuando dice y señoreé en toda la tierra, Dios creó al hombre para ser su representante, su agente, el agente de su reino, para gobernar y para someter al resto de la creación, incluyendo las agresivas huestes satánicas de maldad, aún antes de que ellas invadieran el corazón del hombre. Recordamos que en este momento Dios está creando apenas al hombre. Y hay algo muy importante que tenemos que considerar. Por ejemplo, en Génesis 2:7 dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y dice que lo hizo con sus propias manos. Es importante porque a diferencia de los demás seres creados, Dios se tomó un tiempo especial para formar al hombre con sus propias manos. Le dio forma y se tomó ese tiempo. No fue solamente a través de la palabra como lo hizo con toda la demás creación, sino que se tomó un tiempo especial para conformarlo del polvo de la tierra. Y luego dice que sopló de su espíritu. Eso es algo que no hizo con ninguna otra criatura de la creación. De manera que el hombre fue creado con dignidad, al ser hecho a la imagen de Dios. Fue creado de manera un poco diferente con toda la demás creación. Y se puede decir que nosotros somos la cerecita del pastel de la creación. Pero, ¿qué ha pasado con esta dignidad con la que Dios nos ha creado? ¿Dónde está esta dignidad con la que Dios creó al hombre? ¿Se habrá perdido a través del tiempo? ¿Qué ha pasado con la autoridad del varón cuando dice que deberíamos de señorear sobre toda la demás creación? ¿Qué ha pasado con la autoridad? Hablamos de autoridad, no de autoritarismo ni machismo, con la que Dios nos creó como su creación principal. ¿Qué ha pasado con la dignidad incluso de la mujer como parte del mismo hombre? Cuando hablamos de la creación del hombre, hablamos indistintamente del hombre y de la mujer. ¿Y qué ha pasado con esa dignidad de la mujer? Podemos reflexionar a través de nuestra casa. ¿Qué ha pasado con cómo nos llevamos con nuestra esposa o cómo nos llevamos con nuestros hijos? Y a través del tiempo podríamos preguntarnos, ¿qué tanto ha influido la tibieza de nosotros como varones el día de hoy para la desintegración del núcleo que Dios ha creado para conformar la sociedad y para procrear a su misma, para continuar con la creación que Él ha hecho, con la familia? Bien, hoy empezaremos esta serie de enseñanzas con el papel del hombre en el plan inicial de Dios. Y vamos a entrar en el tema. A través del tiempo, el papel y la imagen del hombre en el hogar han ido evolucionando, pero hoy en día los medios de comunicación y la revolución feminista se han encargado de dejar esta imagen por los suelos. El hombre se ha convertido en la burla de la sociedad. Aparte de la aportación económica, papito brilla por su ausencia. Hemos perdido como varones el amor y la pasión por la familia o por los valores morales, incluso entre aquellos varones que nos decimos cristianos. Por ejemplo, hoy vivimos en las iglesias el auge del sentimiento frente al declive de la razón. Hablábamos hace un momento que Dios nos hizo diferentes a las demás criaturas porque nos dio la razón, el intelecto, y nos dio una forma de relacionarnos con Él, con su Creador, y de adorarlo, y de ponerlo en primer lugar. Pero hoy estas cosas se han perdido, incluso entre los cristianos. Y deseamos, hoy vivimos en las iglesias el auge del sentimiento y la razón ha venido en declive. El intelectualismo
racional con el que Dios nos creó se ha venido abajo. Vivimos una fe emocional y anti-intelectualista. Y esta posición de pensamiento hoy está en su momento de máximo esplendor y es una reacción pendular contra los desencantos de la racionalidad. Esto es lo que deducimos del comportamiento que se ve en algunas iglesias. Veamos, durante la modernidad, la fe tuvo que revestirse con la armadura del conocimiento apologético, es decir, el conocimiento de Dios, para defender las verdades cristianas ante los racionalismos naturales que empezaron a surgir porque el hombre se empezó a rebelar contra Dios y empezó a ponerse en el lugar de Dios. Entonces, los cristianos recurrieron al conocimiento apologético de Dios para defender las verdades cristianas, los valores que aparecen en la palabra de Dios, ante los racionalismos naturales, con las leyes de la evolución y todo esto que se ha levantado en contra del Señor. De manera que en este tiempo, este conocimiento apologético ha cambiado. Hoy, la fe de la posmodernidad, como se llama en este tiempo en nuestra sociedad, se parece más a la de los antiguos místicos que a la de los estudiosos teólogos modernos. Es más una experiencia estática, de éxtasis, que una doctrina intelectual. Hoy la fe emocional busca el momento efervescente, la pasión interna, el frenesí espiritual y todo aquello que pueda abrir la puerta al sentimiento. De manera que lo que no hace abrir las puertas al sentimiento, lo que no hace vibrar las cuerdas de la sensibilidad emocional, no gusta en las iglesias, porque no parece confirmar la experiencia religiosa extática. Hoy se han introducido muchas doctrinas orientales y se han mezclado con el cristianismo, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Ahora esta situación o esta condición de la iglesia nos lleva a una crisis doctrinal, y se ha generado por mucho debido a la pasividad, pero sobre todo a la ignorancia de la palabra de Dios, por parte no solo de los líderes cristianos, llámese pastores o llamémonos padres de familia, que nos decimos cristianos, sino porque nosotros como varones en nuestra casa, nosotros como responsables de la familia, nos hemos olvidado de la instrucción a nuestros hijos, a nuestras esposas, en la palabra de Dios. Se nos ha olvidado instruirlos y hemos echado mano de otras cosas que están fuera de los lineamientos de Dios. Por ejemplo, muy lejos ha quedado Deuteronomio 6:4, donde dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy esto suena anticuado, suena hermético, suena cuadrado. Hoy lejos está la continuidad de este versículo donde dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y se nos olvida que cuando la palabra de Dios habla del corazón, habla de todo el ser. De manera que cuando dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, habla de amarlo con todo nuestro entendimiento, con todo el razonamiento con el que debemos de escudriñar la palabra de Dios con toda seriedad. Y dice, y amarlo de toda tu alma. Dice que también debemos amarlo con nuestras emociones, pero sobre todo con el corazón, que las emociones no se impongan a la razón. Y dice, y amarlo con todas tus fuerzas. Hoy hay muy poco esfuerzo por escudriñar la palabra de Dios. Hoy todo lo queremos express, todo lo queremos digerido. Y continúa Deuteronomio 6
Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y cuando dice que son las palabras que Él nos manda hoy, si no las conocemos, si no tenemos un conocimiento, cuando menos un poco profundo de lo que es la palabra de Dios, ¿cómo estarán sobre nuestro corazón si no las conocemos? ¿O cómo las repetiremos a nuestros hijos? ¿O cómo hablaremos de ellas estando en la casa o andando por el camino o al acostarnos o cuando nos levantemos? ¿Cómo será esto? ¿Cómo las podremos atar como una señal en la mano de nuestros hijos? ¿Y cómo estarán como frontales entre sus ojos si hay un desconocimiento total de lo que son los estatutos de Dios? Hoy hay varones que nos decimos cristianos y que solamente abrimos la palabra de Dios, la Biblia, los fines de semana. Nos hemos convertido en cristianos domingueros y no quiero pensar lo que esté pasando en este tiempo de hacinamiento en donde no podemos congregarnos. Quizá habrá alguien que en este tiempo no haya abierto su Biblia para escudriñar la palabra de Dios. De manera que ¿cómo la escribiremos en los postes de nuestra casa o en nuestras puertas? Hoy se nos ha olvidado, por ejemplo, para instruir a nuestros hijos, en Proverbios 1:8, esta instrucción tan sencilla, tan básica, pero tan profunda, que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ante esta ignorancia de la que hablamos al principio, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Quién está educando a nuestros hijos en el aspecto espiritual? ¿Quién está enseñando a nuestros hijos los estatutos y los principios de la palabra de Dios? ¿Qué dirección lleva esta generación de jóvenes que depende de nosotros, pero que estamos dejando que el mundo exterior los eduque, como la internet o el celular? ¿Qué generación estamos dejando para un futuro cercano? La verdad es que no hemos entendido real y completamente nuestra función como padres. No lo hemos entendido, probablemente no. Y la prueba de ello está que en nuestro país uno de los peores insultos que se pueden proferir en contra de alguna persona es hacer referencia a su santa y abnegada madre, mientras que la alusión al padre no provoca la menor inmutación. Y esto tiene que cambiar, hermanos. Y la única manera de cambiarlo consiste en que nosotros mismos, como varones, reconozcamos el papel que Dios y no la sociedad ni los medios de comunicación nos han otorgado. Tenemos una grandísima responsabilidad de devolver la dignidad que Dios ha puesto en nosotros como varones, con la que Dios nos creó. Tenemos que retomar la autoridad real que Dios ha puesto en nuestras manos para conducir a nuestra familia, aún más allá de la misma vida. Conducir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a una visión después de la misma muerte. Entender que la vida no termina cuando dejamos de respirar en esta tierra, sino que apenas es el principio de todas las cosas. Bien, tendríamos que entender entonces que la palabra de Dios nos ha conferido, para empezar, 3 responsabilidades. Dentro de la familia, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros los padres somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas de nuestro hogar.
3 grandes responsabilidades. Somos reyes, somos sacerdotes y profetas de nuestro hogar. Tratemos de interpretar algo, por lo menos uno de estos 3 conceptos correctamente. Bien, empecemos. Empecemos con el primer concepto, el rey del hogar. Quizá no alcancemos a ver los otros 2, pero vamos a iniciar con esta primera responsabilidad que Dios nos ha puesto como padres. El rey del hogar no quiere decir que tengamos el derecho de exigir todos nuestros antojos sin que nadie nos reclame. Demandar que se nos sirva y que se nos obedezca por el simple hecho de que somos el que manda, eso no significa ser el rey del hogar. El verdadero papel de un buen rey es el de proteger a su familia. Nosotros somos protectores de nuestra primera iglesia, como decía alguna vez, de nuestra familia. Ser un buen rey es alguien que busca servir y no ser servido. Es alguien que se da a sí mismo por los demás, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestro prójimo en general. Ahora, para poder ser un buen rey, un verdadero rey, hay que estar seguro de sí mismo, de quiénes somos en Dios. Decíamos que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero si nosotros no estamos conscientes de ello, si no estamos conscientes de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y de que Dios nos ha creado como agente de su reino para gobernar y para someter el resto de la creación, incluyendo todo lo que es el ámbito espiritual. Si no estamos seguros de quiénes somos delante del Señor, esto trae inseguridad a nuestras vidas y obviamente trae inseguridad también a nuestros hijos. De manera que si no sabemos quiénes somos en Dios, entonces no estamos seguros de nosotros mismos. Y la inseguridad es la cuna del machismo. Es la madre del afán de imponer autoridad a toda costa. Vamos a entrar en un ejemplo de la palabra de Dios, donde habla de un rey que mientras estuvo seguro de sí mismo, logró una comunión casi perfecta con Dios y logró muchísimas cosas que son evidentes de un buen rey. Y eso podemos aplicarlo también en nuestro hogar. Y me refiero al rey Salomón. Cuando el rey Salomón estuvo seguro de quién era en Dios y mostró la humildad requerida para pedir sabiduría en lugar de riquezas, Dios lo usó de una manera extraordinaria y los resultados fueron increíbles. De manera que vamos a ver esta parte de Salomón que se encuentra en 2 de Crónicas 1, versículos del 8 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Fijémonos en la posición de Salomón. Él sabía que Dios había hecho un pacto con David y que él estaba heredando ese reino que Dios le había dado a David su padre. Y le dice en el versículo 9, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Hay una conciencia implícita aquí de la responsabilidad que Salomón tiene para con Dios,
para guiar un pueblo numeroso, dice, como el polvo de la tierra. Y mire lo que Salomón le pide a Dios. Esto es increíble. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Fijémonos que la consecuencia de pedir sabiduría y ciencia para llevar a cabo los planes de Dios, como es desde el principio, trae como consecuencia las riquezas y los bienes y la gloria. Pero hoy hemos tergiversado este orden y hoy pedimos primero bienes y gloria y después pedimos sabiduría y ciencia. Y esto no es así, es al contrario. De manera que cuando Salomón actuó sin soberbia, sin orgullo, obtuvo lo que le pidió al Señor, porque Dios sabía lo que le estaba dando. Sabiduría y ciencia te son dadas, y como consecuencia de la sabiduría y la ciencia que te son dadas, dice, también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ese es un buen ejemplo de un rey seguro de sí mismo en Dios, de un rey que está consciente de su papel delante de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos conscientes nosotros de la responsabilidad que Dios ha dejado en nuestras manos? ¿Estamos conscientes de que un día vamos a rendir cuentas delante del Señor? ¿Y qué le vamos a contestar cuando Él nos pregunte, ¿qué has hecho con la familia que te di? ¿O qué has hecho con los bienes que te di? ¿Qué le vamos a contestar al Señor? ¿Contestaremos sabiamente o nos justificaremos diciendo que el mundo nos atrapó en sus manos y que nos dejamos llevar por ello? ¿Estamos seguros de quiénes somos en el Señor? Ahora, si fuera así, también está el otro lado de la moneda. Hay un contraste entre los hechos de Salomón cuando actuó con sabiduría y cuando siguió el consejo del Señor. Y está el otro lado, el lado oscuro, cuando Salomón se alejó del Señor. Y entonces vemos las consecuencias catastróficas. De manera que ahí se cumple la palabra de Dios cuando dice que el que esté firme mire que no caiga. Porque nuestro corazón se puede llenar de orgullo, aún sintiéndonos demasiado seguros. Podemos caer en la soberbia y decir, yo ya lo tengo todo, estoy seguro en Dios y no me importa lo demás. No. El ejemplo clásico de Salomón es cuando él empieza a alejar su corazón de Dios, empieza a alejarse del consejo de Dios y empieza a caer en su propia soberbia, en su orgullo. Y veamos ahora el lado oscuro, cuando Salomón deja de ser humilde y empieza a ensoberbecerse delante de Dios. Y esto lo podemos ver ahora en Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 1 al 13. Son algunos versículos, pero vale la pena leerlos. Cuando Salomón toma esta actitud y empieza a alejarse de Dios, es cuando él escribe el libro de Eclesiastés y donde empieza a deducir en su mente, vanidad de vanidades es todo lo que existe. Él empieza a inmiscuirse con el mundo,
a tratar de indagar las cosas mundanas, y él cae en esa deducción, en ese razonamiento de que nada vale la pena. Pero veamos cómo empezó todo esto. En Primera de Reyes 11, versículo 1 en adelante dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Salomón sabía que él no podía meterse o no podía inmiscuirse con ninguna mujer extranjera, porque su corazón iba a ser atraído hacia la idolatría. Dice el versículo 2, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, a Salomón: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Dios sabía y Dios conoce nuestro corazón. A estas pues se juntó Salomón, y mire lo que dice: con amor. O sea, una desobediencia total al consejo de Dios. Y es una cuestión de un exceso terrible. Dice: y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Claro que sí. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón se olvidó del consejo de Dios, se olvidó de quién era en el Señor, y empezó a tomar direcciones contrarias a lo que dice la palabra. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Y entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Imagínese el contraste total de los inicios del reinado de Salomón, y ahora que está al borde de la muerte, siendo viejo, en lugar de tomar una experiencia con Dios, en lugar de seguir sus caminos, se aleja totalmente, absolutamente de la voluntad de Dios. Y dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón, el rey que había pedido sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo, había caído en esta terrible idolatría. Entonces, versículo 9, se enojó Jehová contra Salomón. Claro, Salomón estaba jugando con la integridad del Señor. Por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se había aparecido a él 2 veces y le había dado lo que le había pedido Salomón, ciencia y sabiduría, pero ahora él se había alejado. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él, Salomón, no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón está en problemas, y estamos en problemas nosotros si nosotros desacatamos lo que Dios nos ha mandado. Cuidémonos de que Dios no nos diga lo que le dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Qué tristeza que un día estemos en la presencia de Dios y Él nos diga: no cumpliste, fuiste infiel a lo que yo te mandé. Sin embargo, podemos ver la gran misericordia de Dios, cuando dice que no terminará por completo con su reino, sino que lo entregará a sus siervos. Y dice Dios: sin embargo, no lo haré en tus días,
por amor a David, tu padre. Miren la fidelidad del Señor con un hombre que había caminado conforme a su corazón. Y le dice, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor, otra vez, a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Qué terrible situación la del rey Salomón. Qué increíble, qué increíble. Salomón no fue lo suficientemente humilde y él empezó sirviendo a los demás, pero terminó sirviéndose de todo lo que Dios había puesto en sus manos. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestro papel como reyes, como protectores de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, aún de nuestros trabajadores, si es que los tenemos, o de nuestro prójimo en general. Este terrible contraste entre Salomón y lo que empezó bien y terminó de una manera catastrófica, tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo máximo de humildad. Y yo recuerdo ahora el pasaje de Juan 13, del 1 al 5 en adelante, donde dice que nuestro Señor Jesucristo pudo ceñirse la toalla y lavarle los pies a sus discípulos, por una razón muy sencilla, porque Jesús estaba perfectamente consciente de quién era o de quién es, y sabía que este acto de sencillez no le hacía menor y no le hacía menor mella a su condición de rey del universo, de creador del universo. Jesús estaba consciente que su Padre le había entregado todas las cosas en sus manos. Y este acto de humildad, de lavarle los pies a sus discípulos, jamás tomó mella en su condición de rey. Jesús sabía que él venía de Dios y que iba a Dios, de modo que sin ningún titubeo, esa vez se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Qué acto tan hermoso, tan sublime de la humildad de nuestro Señor. Qué seguridad de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, al saber quién es delante de Dios. Y la pregunta es si nosotros estamos seguros de quiénes somos en Dios. ¿Estamos conscientes de que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor? Honremos pues ese privilegio. Honremos y actuemos con esa seguridad de quiénes somos en Dios. Voy a concluir esta pequeña enseñanza con esta reflexión. Como cabeza del hogar, el padre debe descansar en la posición de autoridad conferida por Dios y así poder servir a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, sin temor de perder el respeto, ni la hombría con la que Dios nos ha creado. Esa es la anatomía de un verdadero rey del hogar. Esa es la verdadera figura. Actuemos entonces, hermanos, con humildad. Dejemos la soberbia a un lado y retomemos nuestra comunión con el Señor. Como cabezas del hogar, actuemos con toda esa responsabilidad. En las siguientes enseñanzas veremos nuestra responsabilidad como sacerdotes y como profetas que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero ahora quiero terminar con una pequeña oración, esperando que esta pequeña reflexión haya traído edificación a nuestras vidas como varones, como responsables de nuestra casa. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Realmente es una bendición escudriñar tu palabra. Realmente es un placer, Señor, regocijarnos en ella. Reconocer que, Señor, tú eres nuestro Padre amado, nuestro Señor,
y que nosotros fuimos creados a tu imagen y a tu semejanza, y que nos has hecho, Señor, inteligentes, sabios, con el razonamiento suficiente para entender, Señor, que tú eres nuestro Padre amado, nuestro Hacedor, y que podemos descansar en ti con toda seguridad, y que podemos actuar en esa posición, protegiendo a nuestra familia, porque sabemos que tú estás respaldando cada acción que tomamos a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias por este pequeño tiempo de reflexión y te pedimos, Señor, que haya sido de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.